una segunda parte de el tutorial. Ya colocamos el ejemplo de Juan de los Palotes y ahí colocamos cada cantidad en su respectivo espacio. Entonces vamos a tomar otro ejemplo de acá. El primer ejemplo colocamos un vehículo cuando es propiedad del empleador. Ahora vamos a tomar este ejemplo cuando el vehículo es alquilado y el empleado sale, o sea que no de oficina, que sería este caso que está acá. Entonces, como ese es el caso, vamos a determinar, igual que ahorita, cada una de las partes. Entonces, vamos a determinar en torno al gasto. Traemos el 20% y también tenemos el 20%. Primero fue el gasto de alquiler y ahora el gasto de mantenimiento o reparación. Y la sumatoria debe ser igual a 6.600, que es ese monto de ahí. Aquí yo tengo por separado cuál es el gasto de alquiler y el gasto de mantenimiento, que son 5.200 y 1.400. Entonces vamos al IR9A del servicio de vehículo a colocar esos montos. Son 5.200, 5.200 y 1.400. 5.200 y 1.400. Ahí tengo 6.600, que es el monto que está aquí. En este caso tomamos en cuenta un vehículo que es alquilado a un tercero y que en este caso el empleado no es de oficina, sale y se toma en cuenta el 20% de la suma total de los gastos, que son los de alquiler y los de mantenimiento y reparación. Vamos nuevamente al IR9A y la sumatoria de este anexo nos dice que lo coloquemos en la casilla 1 del IR9. Del IR9 dice 43.733.33. Casilla 1, 43.733.33. Ahí tenemos el monto. Ahí tenemos el monto del IR9, que es 43.733.33. Ahí tenemos el monto. Entonces, el IR9 es un anexo que es como si fuera un resumen o un consolidado de todas las retribuciones complementarias que entrega el empleador a su empleado. Tenemos vivienda, tenemos vehículo, personal doméstico, descuentos especiales y cada uno de los rubros que hemos socializado y discutido ya en el salón de clase. Habiendo terminado esa parte, entonces nos compete ahora el IR9B, que se trata de la vivienda, y para eso nuevamente tenemos que ir a el ejercicio de retribuciones complementarias. Aquí vemos en vivienda que tenemos, como explico ahorita, tenemos un costo. A esto le aplicamos un por ciento para determinar la depreciación anual y ese por ciento lo dividimos entre 12 para determinar la 12ª parte o determinar el gasto de depreciación mensual. Anteriormente aclaré que como es una vivienda, es un activo de categoría 1, se desprecia un 5% anualmente. Entonces
el, el 5% de 7.200.000 son 90.100, 900.100, y a ese monto se le, perdón, a 7.200.000 se le calcula el, el 5%, se da un monto de 360.000 pesos, y eso se divide entre 12 para calcular la depreciación mensual, y llegamos a un monto de 30.000, más los gastos adicionales de agua, luz, mantenimiento y reparaciones y demás. Esa sumatoria nos da un monto de 45.000, y a esos 45.000 se le aplican el 27%, que es la tasa del impuesto sustitutivo de retribuciones complementarias. En este caso no se toma un valor proporcional según la ley, no se toma ni un 40, ni un 20, ni un 10%, dependiendo de que sea del empleador o sea del empleado, o si la actividad que realices en la oficina o fuera de la oficina. O sea, aquí no se toma en cuenta. Aquí lo que se toma en cuenta es el 100% de el gasto de depreciación más los gastos de mantenimiento y reparación, o sea, la suma de los gastos totales. Y cuando la vivienda sea alquilada, el gasto de alquiler va a reemplazar el gasto de depreciación más los gastos de mantenimiento y reparación que ya hemos mencionado anteriormente. Entonces, en este caso tenemos 30.000 y tenemos 15.000. Entonces vamos a ir al R9, B. Entonces tenemos acá empleado Antonio, quien sea, dirección ahí mismo. Recuerden que eso no es relevante. Entonces la depreciación del mes ajustada por inflación son 30.000, dijimos. Y el valor mensual de alquiler no es alquilado, porque si se desprecia no es alquilada. Y dijimos anteriormente, vamos a ver nuevamente, que el gasto de mantenimiento es este que está aquí, que son 15.000 pesos. Son 15.000 pesos. Entonces, las distribuciones complementarias van a ser igual a B, C. Ahí lo tenemos. Son 45.000 pesos, que es lo mismo que me dice aquí, 45.000 pesos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo también, si fuera alquilado, y hacemos lo mismo, 28 y 14. Entonces, así mismo, dijimos 28 y 14. Entonces aquí es el rentado, ponemos aquí 28.000 y 14.000. Entonces, la sumatoria de esos dos en las distribuciones totales ahí para ese que es rentado y para este que es propiedad del empleado. Entonces, aquí dice que las sumatoria son 87.000 pesos, y dice que eso hay que colocarlo en la casilla 2 del IR9, 87.000 pesos. Ponemos 87.000 pesos. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el IR9? Colocando un resumen de las retribuciones complementarias que hayamos otorgado. Primero estoy aclarando las retribuciones complementarias entregadas, o el servicio en vivienda y el servicio en vehículo, porque son los primeros que aparecen en el IR9, y los servicios de vehículo otorgados por el empleador a sus empleados tiene una particularidad que es en base a 1%, dependiendo de si el empleado trabaja dentro de la oficina o trabaja fuera de la oficina, o si el vehículo es propiedad del empleado, es rentado, o si es propiedad del mismo empleado. Por eso, esta es la parte que primero hay que explicar. Posteriormente a eso, habla de
personal doméstico, de eso hablamos en el salón de clase, descuentos especiales, asistencia educacional. Entonces, todos estos que están aquí se van a tomar en un 100%, o sea, no es un valor porcentual que se toma en cuenta para aplicarle el impuesto sustitutivo de retribuciones complementarias, sino el 100%. Entonces, para eso vamos a ir aquí nuevamente a este punto y vemos que aquí dice que hay otras retribuciones, o sea, educación, un servicio educacional, prima de seguro y otra retribución. Acá dice que son 5.000 pesos, la base de cálculo son 100.000, se le aplica la tasa del 27 y el impuesto a pagar por retribuciones complementarias sería ese. Entonces, en el IR9 lo que me está pidiendo es el monto, cuánto yo pagué y demás. En educación dice 5.000 pesos. En educación, acá, 5.000 pesos. En la prima de seguro, 3.500. Prima de seguro, 3.500. Vamos a seguir observando. Y en otras retribuciones, que son retribuciones que no están especificadas ahí en el IR9, pero que se consideran como tales, es 15.000 pesos. Aquí en otros, 15.000 pesos. Ahí vemos que el total de retribuciones complementarias, contabilizando los servicios de vehículos y los servicios de vivienda, asciende a un monto de 154.233.33. Acá dice que esos datos los vamos a colocar, el total del IR9 lo vamos a colocar en la casilla 22 del IR17. Entonces en el IR17 vamos a colocar 154.233.33. Entonces vamos para el IR17 en la casilla 22. Entonces en la casilla 22, que es esa, vamos a colocar 154.233.33 y clicamos y automáticamente a este monto se le aplica el 27, que es la tasa de retribuciones complementarias. Entonces, a eso que tenemos acá, que son todos los montos, se le calcula el 27. Entonces, posterior a esto, a calcular el impuesto sustitutivo de retribuciones complementarias, acá hay algunos datos, habla de saldos compensables autorizados, si hay algún tipo de saldo que yo tuve un saldo a favor de otro tipo de impuesto y me lo puedo rebajar acá. Pagos computables a cuenta son pagos que yo he realizado antes de que llegue el tiempo pertinente para yo declarar en este formulario IR17. Cabe destacar, ya lo mencionamos en clase, que esto tiene como fecha de vencimiento todos los días 10 de cada mes posterior a ese mes en el cual el empleador otorga las retribuciones complementarias. Se van a pagar otras retenciones y las retribuciones complementarias. Saldo a favor anterior es un saldo en el cual en vez de usted deber la DGI y la DGI que la de usted, diferencia a pagar es cuando usted tiene un monto que pagar y demás. Las penalidades y interés indemnizatorio ya hemos hablado de ellas. Un 10% por el primer mes y un 4% de recargo por el primer mes o fracción de mes posterior dejado de pagar, y el interés indemnizatorio es un 1.10 del monto dejado de pagar. Aquí es la parte del juramento, esto no es tan relevante como tal, y ya que hemos colocado acá las retribuciones complementarias, la hemos calculado, ahora tenemos que determinar las otras retenciones, que en el primer video ya aclaré que son las retribuciones, que son otras retenciones. Habíamos dicho que son deducciones que realizan los agentes de retención a otros salarios que no sean, a otros ingresos que no sean a salarios
recibido en relación de dependencia, o sea, cuando usted contrata una persona que no es su empleado como tal. Para esto tenemos que servirnos del anexo IR6. En este anexo IR6 vamos a colocar mes, día, el número de cheque, nombre de beneficiario, RNC, cédula, pasaporte, la dirección, el concepto. El concepto está aquí, pero el concepto lo que vamos a poner es ese código y vamos a colocar el monto. O sea, el concepto, el monto sujeto a retención y demás, y el impuesto retenido. Entonces, vámonos para las retenciones. Aquí dice que por alquiler se pagó un monto de 35.000 pesos, el monto sujeto a retención es el 100% y la tasa es un 10%. Entonces, 35.000 en alquiler, vamos a ir al IR6 y nos dice acá número de cheque. Entonces dice día, podemos poner cualquier día porque es un ejemplo. El 5 del mes 11 que estamos en curso, el cheque número 287, el nombre Juan, hemos pegado con Juan, la cédula cualquiera, dirección esa, es un ejemplo. El concepto, vamos acá, y dice que alquiler tasa de 10%, entonces dice que el alquiler del código es 1. Y el monto dijimos que eran 35.000. Ponemos ahí 35.000. Y el monto a retener son lo mismo 35.000. Aquí la tasa es un 10% y el formulario me autocalcula. Ese es la primer rubro de otras retenciones. Vamos con la otra. En la otra vemos que dice dividendos y dice que son 10% y son 324.000. Entonces vamos a ver los dividendos. Acá vamos a poner cualquier fecha, vamos a poner 6, 11, cheque 345, o vamos a ver cuál es el cheque 143 a Pedro. Entonces seguimos con esa. El concepto dijimos que son dividendos, entonces vamos acá y buscamos el concepto de dividendos. Entonces dice dividendos 10%. Vamos acá y vemos que el dividendo dice 10%, 324.000. Entonces, dividendo, el concepto es, el código es de dividendo es 5, 324.000 pesos. Es el mismo monto, es el 100% del monto, dice 10%. Si nos fijamos, 32.400, eso mismo. El otro son servicios exterior y son 138.000 y el concepto son, la tasa es un 27%. Entonces, la tasa de un 27% es una transferencia. Esto es para pagos en el exterior. Esto se ajusta al B17 para pagos en el exterior cuando usted paga renta de cuenta dominicana a personas no residentes fiscales. Entonces, el ingreso se generó aquí en el país, pero la persona vive en otro país, entonces se retiene un 27%. Se retiene para pagos en el exterior. Hay que retener a esa persona. Entonces, vamos al IR6. Aquí vamos a poner el día 7 del mes 11 y dice que fue transferencia.
transferencia la dirección esa misma, el concepto de pagos en el exterior, de servicios al exterior. Vemos que es un 27, buscamos, y un 27, concepto de remesas, que es un pago al exterior. Entonces, el código 10, código 10, el monto es 138.500, colocamos 138.500 y el monto sobre de retención es lo mismo, 138.000, y la tasa es un 27%. Ahí tenemos 37.395. Ahora, servicio de plomería, esto es un 2%. Y dice que son 29.600. 29.600, servicio de plomería. Servicio de plomería. Entonces, el 8, 11 es un cheque 210. Cheque 210 a J. A Juan de nuevo, son relevantes esa, y el concepto dice que es un 2%. Buscamos y vemos un 2% aquí en otras retenciones, o sea, es el código 16. Otras retenciones, y vemos que son 29.600. 29.600, y en este caso es el mismo monto, el 100%, y a esto le vamos a calcular un 2%. Dice que son 592. Entonces vamos a ver, 592 efectivamente. Acá dice que es transferencia, compra de acciones, y es un 1%, son ganancia de capital. Vamos al IR6 con 1%. Se ve aquí 9, 11, transferencia a José, la misma dirección, esa. Entonces dice que es un 1%. Un 1%, intereses pagados por entidades y demás. Buscamos aquí y no vemos uno por ningún lado. Entonces aquí vemos un 1, pero no son intereses pagados por entidades financieras, personas jurídicas. Pero aquí vemos también un 1% que dice ganancias de capital. Y a este que se ajusta es el código 14. Código 14. ¿Por qué se ajusta a este? Porque está diciendo compra de acciones en banco. O sea, compra de acciones en banco, las acciones son bienes de capitales. Entonces, usted está teniendo ahí una ganancia de capital por la adquisición de esos acciones en bonos. Son 2.640.000. 2.640.000. Y el mismo monto, y le vamos a pagar un 1%. Son 26.400. 26.400. Ya hemos colocado en el IR17, en el IR17 ya hemos colocado el resumen del IR9 que involucra IL,
que involucra el IR9A, que son los servicios otorgados por el empleador en torno al servicio de vehículo, y el IR9B, que son los servicios de vivienda otorgados por el empleador. Ese resumen ya lo colocamos en el IR17, acá como retribuciones complementarias. Ahora, tomando en cuenta el IR6, hemos calculado los otras retenciones que ya la teníamos precalculada aquí en esa hoja de Excel, pero que la hemos pasado al IR6, que es el formato que nos ayuda a calcular otras retenciones mensuales. Ahora esto tenemos que pasarlo al IR17 acá. Entonces vamos a ir al IR6 y vamos a ver. Nos dice aquí con el código 1, 35.000. Entonces con el código 1 lo ven ahí, 35.000, lo colocamos nuevamente. Y el mismo formulario nos lo va calculando. Con el código 5, 324.000. Código 5, que es acá, 324.000. Nuevamente, 324.000, lo podemos apreciar ahí. Con el código 10, 138.500. Acá, 138.500, que son 37.395. Con el código 16, 29.600. Esto con el código 16, 29.600. Vamos a ver acá. Código 16, 29.600. 16, 29.600. Aquí hay que tener sumo cuidado porque si se fijan en el IR6 hay un 2%, porque este es lo que tratamos en el curso de la renta neta presunta, que es un 10% del 20% o el 2% del ingreso bruto pagado. Y si se fijan en el IR17, ahí en esa fila dice que es un 10% porque aquí está tomando en cuenta al código tributario en el artículo 309. En cambio, el que hay que tomar, aunque sea 16, es el 17, que habla del reglamento 139-98 cuando es un 2%. Entonces ese es el que hay que tomar en cuenta y no el que dice un 10, o lo que acabo de decir. Entonces son 29.600. 29.600. Ahí ven los 592. Y por último, acá tenemos con el código 14, 2.640.000. Con el código 14, ganancia de capital, 2.640.000. Y hace 26.400, o sea que ese es el monto. Ahora podemos apreciar de perteneciente a retribuciones complementarias voy a pagar 41.643 y de otras retenciones, o sea, son pagos que yo le he hecho a personas que yo he contratado o ganancias de capital o demás que no tiene que ver con que yo he contratado un empleado como tal, porque si es un empleado no son otras retenciones, o sea, no es el mismo régimen de impuestos sobre la renta. En este caso, esas otras retenciones son 100.287 más las retribuciones complementarias que son 41.643. Esa sumatoria y llegamos a un monto a pagar de 141.930. La diferencia a pagar es el mismo monto. Como no hay saldos compensables y demás, entonces ese es el monto que hay que pagar. Hasta aquí la explicación del IR17 con sus anexos IR6, IR9A, IR9 y IR9B. Espero que hayan comprendido y demás.
Nada, chao, chao.